Sensores térmicos. Básicamente existen dos tipos de sensores térmicos, el termistor y la termocupla. Termocupla. Las termocuplas están construidas de dos tipos diferentes de metales soldados en un punto llamado junta caliente. La junta caliente genera una fuerza electromotriz de unos pocos milivoltios que cambia de acuerdo a la temperatura. Acá podemos ver los tipos de termocupla, de acuerdo a su curva de temperatura versus voltaje. Podemos ver la tipo J, que es la más utilizada, la tipo T, la tipo K, la tipo R, la tipo S y la tipo B. Cable compensado. Un hecho importante es la forma en que se conectará la termocupla. Si se colocara cable de cobre estándar, también se generaría una termocupla en cada unión, alterando la medición. Por lo tanto, es incorrecto, como podemos ver ahí que está tachado, utilizar cable de cobre para este tipo de aplicaciones. Utilizando para el cable el mismo tipo de material que para la termocupla, se evitan diferencias de medición. Este cable se llama cable compensado y existe uno para cada tipo de termocupla. Efecto de la diferencia de temperatura. Otro efecto que se presenta en los metales es que también se genera una diferencia de tensión cuando los dos extremos del cable están a diferentes temperaturas. Entonces lo que se hace es compensar en el controlador que está en el cuarto de máquinas. Termistor. Un termistor es una resistencia que varía su valor óhmico con la temperatura. Sin embargo, en la industria los que más se utilizan son las de platino. La operación principal de la PT100 se basa en el hecho de que la resistencia eléctrica del metal cambia si la temperatura se cambia. El metal con mejor comportamiento para este uso es el platino. Acá podemos ver la curva de resistencia versus temperatura de una PT100. Podemos notar de que esta presenta 100 ohmios a 0 grados Celsius y presenta 300 ohmios a 600 grados Celsius. Otra cosa interesante es que esta puede medir temperatura negativa en Celsius. Los termistores presentan muchas ventajas. No es necesario cable de compensación, muy estable y una precisión mucho mejor que con las termocuplas, y está disponible con diferentes precisiones. Debido a la alta precisión, el controlador puede trabajar con punto decimal. Es mejor una medida de pequeños cambios de temperatura que las termocuplas. Tiene muy buena repetibilidad, incluso después de una larga exposición y cambios de temperatura. Sin embargo, también presenta algunas desventajas. El metal precioso platino es más caro que el oro, por lo que el sensor PT100 es más caro que la termocupla. Por lo tanto, PT se utiliza cuando se exige alta precisión. Para mantener el costo razonable, el alambre PT es muy delgado. Y para proteger el cable contra los daños o la rotura, el alambre normalmente está encapsulado en un tubo de vidrio, por lo que se debe tener cuidado con los golpes fuertes. ¿Cómo se conectan las PT? Si bien se puede utilizar cable de cobre en los conexionados, la resistencia propia del mismo inducirá un error en la medición. Es por eso que nosotros podemos encontrar en la industria PT100 de 3 hilos, para que el controlador mida la resistencia del cable y compense la indicación. Acá podemos ver diferentes tipos de termocuplas y termistores. Estos poseen la misma apariencia. Sin embargo, el encapsulado más tradicional utilizado en la industria es este. Algunos criterios de selección de sensores térmicos. Por ejemplo, de menos 200 a 100 grados el más usado es la PT100. De 100 a 300 grados igual se puede utilizar PT100 o se puede utilizar termocupla tipo J. De 300 a 600 grados el más usado es tipo J. De 600 a 1200 grados tipo K y tipo R. De 1200 a 1700 grados el tipo R. ¿Cómo se utilizan estos sensores térmicos? Sigamos, yo aquí tengo mi termocupla
al sistema donde estoy midiendo temperatura. Y este sistema obviamente debe ser un bucle cerrado. Esto se puede controlar por medio de un controlador térmico, que ya vienen diseñados para poder recibir esta señal en milivoltios e interpretarla. Sin embargo, este puede estar interconectado con un PLC o un sistema de control industrial, que al final va a controlar la carga, que de alguna manera controla la temperatura del sistema, haciendo un bucle cerrado. Sin embargo, existen otros métodos. También se pueden controlar directamente hasta un PLC. Por ejemplo, una PT100 podría ir conectada directamente a un PLC, donde el PLC puede tener un módulo térmico. Igual el PLC controlará la carga que maneja la temperatura. Esto también se puede hacer con una termocupla. En realidad existen muchas maneras de controlar un sensor. O sea, hay controladores especializados, ya sea una termocupla o un termistor. Estos pueden llegar o pueden ser detectados a partir de un PLC, a partir de un controlador, y hay hasta PIDs que pueden hacer este trabajo. En realidad esta presentación se fundamentó en los sensores térmicos industriales. Sin embargo, existen una amplia gama de sensores utilizados en el mundo de la electrónica. Entre ellos está el termostato, que no es más que un bimetal que cuando llega a cierta temperatura rompe un circuito. El LM35, que es un circuito integrado de 3 pines, que nos entrega un voltaje proporcional a la temperatura entre 0 y 5 voltios. También hay termistores pequeños utilizados en electrónica, por ejemplo en aires acondicionados, entre otros.